Jóvenes del cuarto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Geografía. En el video de hoy iniciamos la secuencia de videos que van a estudiar la geodinámica, ¿ya? ¿Qué es la geodinámica, profe? La geodinámica, por su etimología, si la separamos, ¿no? Geo y dinámica provienen de dos vocablos griegos, ¿no? Geo, y que ya sabemos, tierra, ¿no? Y dinámica proviene del griego dínamos, ¿ya? O dinamis, que significa fuerza, actividad, dinamismo, ¿ya? Entonces la geodinámica es la ciencia que estudia las fuerzas de la Tierra. Y estas fuerzas son las que modelan, son las que forman, ¿no? Todo lo que tiene la Tierra. Y estas fuerzas pueden ser internas o externas. Si son internas, se le llamará geodinámica interna. Si las fuerzas son externas, se llamará geodinámica externa. A la geodinámica interna también se le llama, las fuerzas son endógenas, ¿ya? Endógenas. Y a las fuerzas externas de la geodinámica externa también se le conoce como exógena, ¿ya? Entonces, endógena, exógena viene de endo, ¿no? Que significa dentro, into, ¿no? Dentro, y geno, que significa origen, ¿no? Génesis, ¿no? Que viene de génesis, que significa origen, ¿ya? Entonces, exo, que significa, ex, que significa fuera de, ¿no? Estar fuera, ex significa estar fuera, ¿no? Así como tú dices mi ex, ¿no? Es porque quiere decir que ya, que está fuera de, ¿no? Fuera de tu relación, fuera de tus sentimientos, tu ex, ¿no? Entonces, ex significa fuera, ¿no? Del exógena, ¿no? Fuera del origen o de la misma tierra, ¿no? Bien, entonces, las fuerzas internas construyen, ¿ya? Las fuerzas internas, perdón, construyen y las fuerzas externas modifican, ¿ya? Las fuerzas externas o la geodinámica externa la estudiaremos en un tercer video. En el video de hoy estudiaremos solamente este de acá, esta partecita de acá, el diastrofismo, ¿ya? El diastrofismo. En un segundo video estudiaremos el vulcanismo y el movimiento sísmico o la sismicidad, ¿no? Y en el tercer video, como les decía, estudiaremos la geodinámica externa. Bien, entonces las fuerzas internas construyen, ¿no? Modelan, ¿no? Todo lo que contiene la Tierra, montañas, lagos, hundimientos, fallas, todo eso viene de las fuerzas internas, o sea, las fuerzas propias de la Tierra. Una de esas fuerzas es el diastrofismo, ¿no? Entonces, el diastrofismo es la fuerza, ¿no? Que modela, ¿no? La morfología, digámoslo así, de la Tierra, ¿no? La forma de la Tierra. Y se lleva a cabo a través de las placas tectónicas, ¿no? Ya sea por sus fuerzas, por su movimiento vertical, incluso también por su movimiento horizontal, ¿no? Y se realiza a través de dos procesos, el proceso epirogénico y los procesos orogénicos. En el proceso orogénico, ¿no? Es el movimiento horizontal de las placas, ¿no? Cuando las placas se chocan, como se dice así, y se produce los plegamientos y las fallas, ¿ya? Y las fallas. Y los epirogénicos dan origen, ¿no? A lo que son los levantamientos y hundimientos, ¿no? Vamos a verlo en el siguiente cuadrito. Aquí tenemos, ¿no? La geodinámica interna, la fuerza, el diastrofismo y los procesos del diastrofismo, que son la orogénesis y la epirogénesis, ¿ya? Oro significa montaña, ¿ya? Y génesis, origen de las montañas, ¿ya? Bien, ¿qué es el diastrofismo? Entonces es un conjunto de fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra y se caracterizan por sus esfuerzos en vencer la gravedad
y su accionar muy lento. Es decir, esta fuerza demora muchos años, ¿no? Las montañas, las cordilleras no se han hecho de la noche a la mañana, han pasado miles y millones de años, ¿no? Las fuerzas del diastrofismo están vinculadas directamente al movimiento de las placas tectónicas, ¿ya? Actuando a través de dos procesos, ¿no? Orogénesis y epirogénesis. La orogénesis es el proceso vinculado al movimiento horizontal de las placas tectónicas, especialmente en la zona de contacto de las mismas, ¿no? Dando origen a deformaciones de la corteza terrestre llamadas como plegamientos y fallas, ¿no? Los plegamientos. ¿Qué son los plegamientos dentro del proceso orogénesis? Los plegamientos se definen como arrugamiento de la corteza terrestre producto de las fuerzas de compresión, es decir, cuando las placas chocan, ¿no? O como el acordeón, han visto, ¿no? Cuando se estira el acordeón todo se vuelve, ¿no? Y cuando lo juntas, ¿no? Ese acordeón, como que se forman como que se levanta, ¿no? Como que se arruga, ¿no? El material que tiene el acordeón. O cuando haces con el papel, ¿no? Está el papel estiradito y con tus dos manos pon sobre un escritorio, ¿no? Y lo vas juntando el papel, ¿cierto? Y se va levantando, ¿no? Se va plegando, se llama eso, ¿no? Porque se van comprimiendo las placas, es decir, se van juntando, ¿no? Entonces ese terreno se va levantando, ¿no? Entonces, y esta fuerza, ¿no? Da origen a las cordilleras y montañas, mientras que las fallas se definen como fracturas de la corteza terrestre que han sufrido desplazamiento vertical u horizontal. Son responsables del origen de las depresiones y lagos tectónicos. La falla más famosa es la falla de San Andrés, ¿no? Incluso hay una película sobre ello, ¿no? En donde sale, si no me equivoco, La Roca, ¿no? El famoso, el popular La Roca, ¿no? Bien, y la epirogénesis tenemos los levantamientos. Algunas áreas del planeta se encuentran en lento levantamiento, ¿no? De ahí que este proceso o esta fuerza demora muchos años, millones de años, ¿no? Es el caso de la costa norte del Perú o en el noroeste de Europa, ¿ya? Y los hundimientos, por otro lado, algunas regiones presentan un movimiento inverso, ¿no? En lugar de levantarse, pues se hunden, ¿ya? Este es el caso de la región de Holanda o la costa oeste de México. Y esto pertenece a la epirogénesis. ¿Qué es la epirogénesis? Proceso vinculado al movimiento vertical de las placas tectónicas. Uno es el movimiento horizontal y otro es el movimiento vertical, ¿ya? Este proceso es responsable de la formación de los continentes, ¿ya? Muy bien. Entonces vemos acá, por ejemplo, en la imagen cómo es, ¿no? Cuando se juntan las dos placas o convergen las dos placas, se va levantando, ¿no? Se va levantando, ¿no? Y se van formando las cordilleras. Acá vemos un ejemplo, un mapita de la falla de San Andrés, ¿no? Todo esto es la falla de San Andrés, ¿ya? Que se ubica en la costa oeste de los Estados Unidos y la península de California al noroeste de México, ¿ya? Los plegamientos, ¿no? Esto es como si fuera un papel, lo que le decía un momento. Tengan ustedes un papel así normal estirado sobre su escritorio y luego desde los bordes empiecen a arrastrar el papel como queriéndolo juntar y van a ver cómo se va levantando, ¿no? A las partes de un plegamiento se le llama la parte superior anticlinal, ¿no? Y a la parte inferior sinclinal. Las partes de una falla tenemos el labio superior, también llamado Hors, ¿ya? Y el labio inferior, también llamado grave, ¿no? Bien, luego, ¿cómo se originan los continentes, profe? Hay dos teorías, ¿no? La deriva continental, que es la famosa teoría de la Pangea, ¿no? El popular o el geofísico y meteorólogo alemán Alfred Wegener, ¿no? Sugirió que hace 300 millones de años la Tierra poseía una sola gran masa, ¿no? O sea, antes todo era una gran masa. ¿Y todo por qué? ¿Cómo profe era una gran masa? Bueno, se dio cuenta, ¿no? Que es como si hubiera un rompecabezas, ¿no? Y aquí lo vemos. Antes dice todo esto estaba unido, todo era uno solo, ¿no?
Ya, uno, por los límites, ¿no? Por las formas que tienen y si los juntamos, pues se puede ahí ver que ha sido uno solo, ¿no? Ya, por los bordes, ¿ya? También porque se han encontrado restos de fósiles, por ejemplo, ¿no? Este resto de fósil del reptil de agua dulce, ¿no? El mesosauro, se encuentra aquí en Sudamérica y también se encuentra aquí en África. ¿Cómo es posible que hayan cruzado el mar? Este geofísico nos dice que esto antes era uno solo, ¿no? Y se fue moviendo, ¿no? Hasta que se separó y tiene su actual forma el planeta, ¿no? Y así con los demás fósiles, ¿no? Por ejemplo, este fósil, el, signo, no, el Signonatus reptil terrestre triásico, ¿no? Entonces se encuentra también aquí restos fósiles en Sudamérica y también en África, ¿ya? Igual el reptil terrestre Listrosaurus del Triásico también, ¿no? Entonces se encuentra en la India, en África y en la Antártida, ¿no? Igual los fósiles del helecho, ¿no? De este helecho que se encuentran en la Antártida, en Australia, en la India, en África, o sea, se encuentran en todos los continentes. ¿Y cómo es eso posible? Dice este estudioso, este investigador, porque todo esto era uno solo. Y a todo este continente lo llamó Pangea. ¿Sí? Pan significa todo, ¿ya? ¿Ya? Pan, ¿ya? Y Gea, bueno, tierra, ¿no? La tierra de todos, ¿no? ¿Ya? O la tierra unida, uno solo, ¿ya? Bien. Y la segunda teoría es la tectónica de placas, ¿no? Esta teoría fue resultado del aporte de varios científicos, ¿no? Entre ellos Arthur Holmes, Harry Hess, Walter Pitman, Tuso Wilson, ¿no? Esta teoría aparece en 1961 y se basó en las ideas y aportes de Alfred Wegener y su deriva continental. Mejoraron, ¿no? Porque cuando le preguntaron a Alfred Wegener cómo es que se produjo la separación de los continentes, qué fuerza, no supo explicar, ¿no? Y aquí entra a tallar la tectónica de placas, ¿ya? Entonces, esta teoría plantea que la corteza terrestre está fragmentada en 12 enormes partes a las que han denominado placas tectónicas, ¿ya? Estas placas se desplazan muy lentamente sobre un manto de magma que se encuentra por debajo. La fuerza que permite la movilización de estas gigantes placas se genera a partir de las corrientes convectivas del manto, ¿no? Es como si estuvieran sobre un manto, un pequeño manto, ¿no? Y se van moviendo, ¿no? Por la misma corriente que crea el manto, ¿no? ¿Ya? Se van moviendo. Las corrientes convectivas propuestas por Holmes sería la base para sustentar el movimiento de tan enormes bloques continentales. El movimiento de dichas placas son los responsables de sismos, regiones volcánicas, fallas o formación de cordilleras, ¿no? O sea, por eso las placas están en constante movimiento, ¿no? Y algunos lugares van a desaparecer, como por ejemplo Holanda, que se está hundiendo, y algunas, como la costa norte, se van a levantar, ¿no? En las áreas en donde las placas se separan se generan dorsales, cordilleras submarinas, fallas y la expansión de los fondos oceánicos, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? El manto, ¿no? Este es el manto, ¿no? Entonces, y ahí vemos que las placas se están moviendo, ¿no? Las corrientes de convección hacen que las placas se muevan, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una dorsal oceánica, una frontera de transformación, fronteras convergentes, fronteras divergentes, ¿no? Entonces vemos aquí cómo es que las placas están en movimiento y aquí tenemos un mapita de las 12 placas principales, en las cuales 7 de ellas se pueden decir principales y las otras 7 son secundarias, ¿no? Hay dos muy pequeñitas, ¿no? Como la escocesa y Juan de Fuca, o Juan de Fuga, lo van a encontrar en algunos libros, ¿no? Que son estas, ¿no? Aquí está Juan de Fuca, esta chiquitita, que está aquí, ¿no? Y la placa escocesa, ¿no? Que algunos libros no las consideran, ¿no? Consideran simplemente las otras, ¿no? Entonces tenemos la placa sudamericana, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, sudamericana, ¿no? De Sudamérica, placa norteamericana, placa euroasiática, ¿no? Aquí tenemos la euroasiática, ¿ya? Placa norteamericana, placa sudamericana, ¿ya? La placa australiana e india, ¿no? La placa india es esta, ¿ya? La placa australiana, aquí la tenemos, ¿ya?
La placa antártica, aquí tenemos la placa antártica. La placa pacífica, aquí tenemos la placa del Pacífico, ¿no? O placa del o pacífica. Placa africana, acá tenemos la placa africana. La placa Cocos, aquí está la placa Cocos, está de morado, ¿sí? La placa Nazca, aquí la tenemos, la placa Nazca, y aquí es donde nos ubicamos nosotros. La placa arábiga o la placa árabe, ¿no? Aquí está moradito. La placa Filipinas, este de aquí, este rosadito. Y la placa del Caribe, que la tenemos acá, este de acá. ¿Ya? Entonces ahí están las placas a nivel mundial, ¿sí? Muy bien, jóvenes, eso es el tema de hoy. Realizan sus actividades y me las envían al correo. Sin más, nos vemos el próximo video. Hasta luego.